El día de mi boda, lo que debía ser el momento más feliz de mi vida, se convirtió en una pesadilla. Mi madrastra, Sofía, se presentó en la suite nupcial con una expresión satisfecha, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Cuando llegó la hora de las fotos familiares, insistió en unirse a la imagen. Normalmente, habría cedido, pero ya estaba cansada de su constante manipulación. Le dije que no quería su energía tóxica en ese recuerdo tan importante. Entonces, todo se descontroló. Sofía, con su tono acusador, gritó que no me quería en la foto porque estaba ocultando algo. Mi corazón se hundió cuando continuó: su piel perfecta no es real. Se sometió a cirugía plástica porque su piel estaba quemada. La habitación quedó en un absoluto silencio, y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía se abalanzó sobre mí y rasgó mi vestido de novia. El sonido del tejido desgarrándose retumbó en la habitación, dejándome expuesta y vulnerable, con las cicatrices de mi cirugía al descubierto. Miren, lo ha estado ocultando, gritó, con una sonrisa triunfante en su rostro. La humillación me consumió mientras los murmullos llenaban el aire. Miré a Jake, mi prometido, esperando que me defendiera, pero él no hizo nada. En cambio, sus padres comenzaron a hablar con él, y pronto se alejaron juntos, dejándome sola en medio del caos. Mi mundo se vino abajo cuando el padre de Jake, con voz fuerte, dijo que la boda había terminado. Desesperada, miré a mi padre, buscando algún tipo de apoyo, pero él se quedó en silencio, mirando al suelo mientras Sofía sonreía satisfecha. Era evidente que todo había sido planeado por ella. Me sentí rota mientras huía de la habitación, con las miradas de compasión y los susurros cortándome como cuchillos. Me refugié en un rincón, mi corazón hecho pedazos. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era Lily, mi prima, quien se arrodilló a mi lado con ojos llenos de empatía y determinación. Nancy, esto no es el final, dijo suavemente. No mereces esto. Vamos a superarlo. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza, aunque la risa de Sofía resonaba en la distancia. Ella había ganado esta batalla, pero yo sabía que la guerra no había terminado. Me secó las lágrimas. Me levanté, y me prometí algo: no iba a dejar que saliera impune. Iba a hacerla pagar por lo que había hecho. Pasaron días sin que pudiera salir de mi casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía rasgando mi vestido, a Jake alejándose, y las miradas de lástima de los invitados. La humillación, la traición, todo se repetía una y otra vez. No solo me dolía haber sido abandonada en el altar, sino la sensación de estar completamente expuesta, destruida por alguien que había hecho todo lo posible para arruinarme. Pero sabía que este solo era el principio de algo mucho más grande. Lily no me dejó caer. Se quedó conmigo durante todo, asegurándose de que no me hundiera por completo en la desesperación. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá mirando la pared, me puso una taza de té en las manos y se sentó a mi lado. Nancy, dijo con firmeza, su voz atravesando la niebla de mis pensamientos. No puedes dejar que ella gane. Sofía ha estado tratando de derribarte durante años, y esto en la boda fue su movimiento definitivo. Si te rindes ahora, ella consigue todo lo que quería. La miré, mi voz apenas un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer? Lily, ella destruyó mi vida. Jake se fue. Sus padres me odian. Todos en esa boda vieron lo que pasó. ¿Cómo voy a salir de esto? Lily se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de determinación. Tú luchas. Sofía no es una fuerza invencible. Es solo una mujer amargada y cruel. Y apuesto a que, si cavamos lo suficientemente profundo, descubriremos que ella también tiene secretos. No eres la única con cosas ocultas. Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. Sofía siempre había sido calculadora, siempre un paso adelante. Pero, ¿y si podía darle la vuelta a la situación? ¿Y si podía exponerla por lo que realmente era? Esa noche, tomé la decisión: no dejaría que la crueldad de Sofía definiera mi vida. Al día siguiente, me puse en contacto con un investigador privado, Ryan Blake. Le conté todo, cómo Sofía me había atormentado durante años, cómo me había humillado en mi boda, y cómo necesitaba saber la verdad sobre ella. Ryan me escuchó atentamente, con una expresión seria. Lo investigaré, dijo con voz firme. La gente como ella suele tener esqueletos en el armario. Es solo cuestión de encontrarlos. Las semanas siguientes fueron interminables. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba, esperando noticias de Ryan. Mientras tanto, trataba de recoger los pedazos de mi vida. Mi padre, aún bajo el control de Sofía, me evitaba. Jake no llamó,
y yo no tuve el valor de acercarme a él. Una noche, finalmente recibí la llamada que había estado esperando. La voz de Ryan, tranquila pero urgente, me hizo el corazón latir más rápido. Nancy, creo que quieres escuchar esto en persona. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Al día siguiente, me encontré con Ryan en su pequeña oficina. Mis manos temblaban levemente mientras esperaba que hablara. Colocó una carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia mí. Sofía ha estado involucrada en actividades ilegales. Comenzó. Está vendiendo drogas a través de una red subterránea. No es una operación menor. Estas drogas han causado un daño significativo, y ha estado haciéndolo durante años. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Drogas ilegales? Repetí, mi voz temblorosa. Ryan asintió. Es muy astuta. La mayoría de sus tratos son a través de intermediarios, pero he reunido suficiente evidencia para conectarla directamente con la operación, registros bancarios, registros telefónicos, testimonios de personas que han tratado con ella. Todo está en esa carpeta. Abrí la carpeta y comencé a hojear los documentos. Cada pieza de evidencia encajaba, revelando una imagen de Sofía mucho más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Mi papá sabe sobre esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Ryan negó con la cabeza. Por lo que puedo decir, está completamente en la oscuridad. Ella ha tenido cuidado de mantener su negocio separado de él. La ira que había estado hirviendo dentro de mí desde el desastre de la boda estalló. No se trataba solo de lo que Sofía me había hecho. Se trataba de lo que había hecho a innumerables personas más. Las mentiras sobre las que había construido su vida. Las vidas que había destruido en el proceso. Quiero acabar con ella, dije, mi voz firme y determinada. Quiero asegurarme de que pague por todo lo que ha hecho. Ryan asintió. Con esta evidencia, tienes un caso sólido, pero necesitarás un buen abogado, alguien que pueda manejar algo de este tamaño. Poco después, me puse en contacto con Sarah Davis, una abogada conocida por su mente aguda y su actitud sensata. Cuando le expliqué todo, aceptó ayudarme sin dudarlo. Las personas como Sofía prosperan porque nadie se les enfrenta, dijo durante nuestra primera reunión. Pero vamos a cambiar eso. Ella no se saldrá con la suya. Los siguientes pasos fueron abrumadores. Preparar el caso. Enfrentar la reacción inevitable. Me sentía como si estuviera preparándome para la guerra, pero por primera vez desde la boda, sentí una chispa de esperanza. Después de años de intentar quebrarme, ahora tenía el poder de contraatacar. Cuando salí de la oficina de Sara ese día, no pude evitar sonreír. Sofía no tenía idea de lo que se le venía encima, pero pronto la verdad la alcanzaría. Y esta vez no iba a dar marcha atrás. Mientras el caso contra ella comenzaba a tomar forma, sentí la tensión crecer en cada paso que daba. Era una mezcla extraña de progreso y miedo, pero sabía que no había vuelta atrás. Sara era implacable en su trabajo, y Ryan seguía desenterrando más sobre los tratos oscuros de Sofía. Lo que antes era una maraña de engaños, ahora se volvía claro e innegable. Mi primer desafío fue hablar con mi padre. Sabía que, a pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo mi padre, y no quería que lo tomaran por sorpresa cuando la verdad saliera a la luz. Una noche, lo invité a mi apartamento. Parecía incómodo, evitando mi mirada. Me di cuenta de que Sofía ya había comenzado a sembrar su propia narrativa. Nancy, comenzó con voz vacilante. Sofía, dijiste que estabas tratando de causarle problemas a la familia. Sé que las cosas han sido difíciles, pero... Lo interrumpí. Papá, por favor, necesito que me escuches. Esto no se trata de un drama familiar, se trata de la verdad. Deslicé la carpeta que Ryan había preparado sobre la mesa. Tienes que ver esto. Mientras pasaba las páginas, vi cómo su rostro palidecía y sus manos temblaban ligeramente. Al leer la evidencia de la participación de Sofía en el tráfico ilegal de drogas, cuando finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de incredulidad. Esto no puede ser verdad, susurró. Ella no lo haría. Lo haría, respondí con firmeza. Y lo ha hecho durante años. Papá, ella te ha estado mintiendo a todos. No es la persona que crees que es. Se recostó en su silla, y sus hombros se hundieron bajo el peso de la verdad. No lo vi, murmuró. Todo este tiempo, su voz se apagó. Papá, necesito que te quedes con esto, dije, inclinándome hacia él. Esto no se trata solo de lo que me ha hecho. Se trata de todo lo que ha hecho para destruir vidas. No podemos dejar que se salga con la suya. Él asintió lentamente, la lucha desapareciendo de su expresión. Tienes razón. He dejado que ella me controle durante demasiado tiempo. Te apoyaré, Nancy, lo que sea que necesites. Por primera vez en años, sentí un destello de conexión con él. No era suficiente para borrar el pasado, pero era un comienzo.
La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Entrar al tribunal se sintió como entrar a un campo de batalla. Sofía estaba allí, por supuesto, con su elegante traje y una expresión que resumaba confianza. Pero noté algo diferente, había una grieta en su fachada, un destello de inquietud en sus ojos. Sabía que las paredes se estaban cerrando. Sara fue brillante en la sala del tribunal, presentando la evidencia con precisión y claridad. Los hallazgos de Ryan fueron contundentes, y los testimonios de las personas que Sofía había lastimado pintaron un panorama condenatorio. A medida que pasaban los días, la confianza de Sofía comenzó a tambalear. Su abogado se apresuró a refutar la evidencia, pero estaba claro que estaban luchando una batalla perdida. Cuando finalmente se anunció el veredicto, la sala quedó en silencio. Las palabras del juez fueron firmes y definitivas. Sofía era culpable de todos los cargos y se enfrentaría a una pena de prisión por sus crímenes. Por un momento, no podía respirar. Finalmente, iba a pagar por todo lo que había hecho. Pero ese momento no se trataba solo de ella, se trataba de recuperar mi vida. Mientras Sofía era sacada de la sala del tribunal esposada, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de furia. ¿Crees que has ganado? Sí, Seo. Esto no es. No me inmuto, respondí con calma. Esto es para ti. Por primera vez, me sentí libre de su sombra. Después del juicio, mi padre se acercó a mí, su rostro marcado por el arrepentimiento. Nancy, lo siento mucho, dijo con la voz quebrada. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Debería haberte defendido antes. Asentí con la cabeza, las lágrimas a punto de caer. Gracias, papá, eso significa más de lo que crees. Las secuelas del juicio trajeron un torbellino de emociones. Escuché susurros de los socios comerciales de Sofía, que enfrentaban investigaciones similares, y supe que el efecto dominó de sus acciones apenas comenzaba. Mi padre solicitó el divorcio y cortó lazos con ella por completo. Estaba tratando de reconstruir su vida, y yo también. Pero el momento más inesperado llegó unas semanas después, cuando Jaque y sus padres aparecieron en mi puerta. Mi primer impulso fue cerrar la puerta de golpe. Vi la ansiedad en sus rostros, pero algo en los ojos de Jaque me detuvo. Se veía avergonzado, roto de una manera que nunca había visto antes. Nancy, comenzó, su voz temblando, estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Dejé que el juicio de mis padres nublara mi juicio y permití que Sofía me manipulase. Lo siento mucho por lo que te hice. Sus padres, también visiblemente arrepentidos, se disculparon por haber creído en las mentiras de Sofía. Por un largo momento, no supe qué decir. Quería gritarles, decirles que no merecían una segunda oportunidad, pero en el fondo sabía que el perdón no se trataba de ellos, se trataba de mí. Necesito tiempo, dije finalmente, sin saber aún qué hacer. Si realmente quieres hacer las cosas bien, no bastan solo palabras. Jaque asintió, con los ojos llenos de determinación. Haré lo que sea necesario. No fue una decisión fácil, pero fue el inicio de algo nuevo. Mi vida finalmente comenzaba a avanzar y, por primera vez en años, sentí que tenía el control. Mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en cuestión de meses. Pasé de ser una mujer humillada y destrozada en el día de su boda a alguien que se había enfrentado a una vida de manipulación y crueldad, pero mi viaje aún no había terminado. Tras la condena de Sofía y la decisión de mi padre de divorciarse de ella, sentí una sensación de cierre. El peso de su influencia tóxica se había aliviado, no solo para mí, sino también para mi padre. Por primera vez en años, lo vi como el hombre que solía ser, amable, considerado y decidido a hacer las cosas bien. Me visitaba a menudo, me traía flores o cocinaba cenas, como una forma de disculparse por los años que se quedó en silencio mientras Sofía me destruía. Una noche, durante la cena, me miró y dijo, Nancy, he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre defender lo que es correcto. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has demostrado más coraje que yo y nunca dejaré de intentar compensarlo. Sus palabras trajeron lágrimas a mis ojos. Gracias, papá, respondí suavemente. Eso significa todo para mí. Mientras tanto, Jaque había estado trabajando duro para demostrar que merecía una segunda oportunidad. Me escribió cartas, una y otra vez, disculpándose por abandonarme cuando más lo necesitaba. Se presentaba en mi lugar de trabajo con pequeños regalos pensados, nada extravagante, solo recordatorios de que estaba pensando en mí. Incluso sus padres, antes tan fríos y críticos, estaban haciendo todo lo posible para reconstruir el puente que habían quemado. Pero el perdón no era fácil. Cada vez que veía a Jaque, recordaba el dolor de aquel día, la forma en que se había alejado sin siquiera intentar defenderme.
No era algo que pudiera olvidar de la noche a la mañana, pero aún así podía ver que sus esfuerzos eran genuinos. Ya no era el mismo hombre que me había dejado sola en ese salón de bodas. Un día, me pidió que nos encontráramos en el parque donde solíamos ir cuando éramos novios. Dudé, insegura de si estaba lista para enfrentar lo que pudiera decir, pero algo dentro de mí me impulsó a ir. Cuando llegué, ya estaba allí, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas, mis flores favoritas. Sonrió nerviosamente mientras me acercaba. Nancy, comenzó, sé que he dicho esto 100 veces, pero necesito que lo escuches de nuevo. Lo siento mucho por haberte decepcionado de la peor manera posible y nunca me lo perdonaré. Pero te amo, y quiero pasar el resto de mi vida compensándote. ¿Me dejarás? Lo miré con el corazón pesado por las emociones que no podía desenredar. Jaque, dije lentamente, lo que pasó en la boda rompió algo en mí. Me hizo cuestionar todo, incluso a nosotros. Pero puedo ver lo duro que has estado intentando, y puedo ver que lo dices en serio. Si vamos a avanzar, tiene que ser en nuevos términos. No más dudas, no más dejar que otras personas influyan en nuestras decisiones. Tiene que ser sobre nosotros, y solo sobre nosotros. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Absolutamente, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Somos solo nosotros de ahora en adelante, lo prometo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. Tal vez podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Tal vez había un futuro para nosotros después de todo. Meses después, tuvimos una boda pequeña e íntima. No fue el gran evento que habíamos planeado originalmente, pero fue perfecto en su simplicidad, rodeados de amigos cercanos y familiares, incluyendo a mi papá, quien, radiante de orgullo, me vio decir sí al hombre que había luchado para recuperar mi confianza. Mientras miraba a Jaque a los ojos, supe que este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno construido sobre la honestidad y la resiliencia. La sombra de Sofía ya no se cernía sobre mi vida. Ella estaba pagando por sus crímenes, y su nombre rara vez se mencionaba en nuestra familia. Mi padre continuó reconstruyendo su vida y nuestra relación se fortaleció cada día. Lily, mi prima fiel y constante, siguió siendo mi roca, recordándome la fuerza que había encontrado dentro de mí. Al final, me di cuenta de que la cicatriz que Sofía había dejado expuesta el día de mi boda no era algo de lo que avergonzarse. Era parte de mi historia, un testimonio de todo lo que había superado. Era la prueba de que podía resurgir de las cenizas, más fuerte y más decidida que nunca. Mientras estaba en mi nuevo hogar con Jaque, mirando el horizonte de la ciudad, sentí una abrumadora sensación de gratitud por mi viaje. No había sido fácil, y hubo momentos en los que pensé que nunca me recuperaría del dolor. Pero había sobrevivido, había luchado y había reclamado mi vida. A veces pienso en ese momento en la boda, cuando Sofía rasgó mi vestido y expuso mis cicatrices. Lo que ella pensó que sería mi caída resultó ser mi mayor fuente de fortaleza. Ella mostró al mundo mis vulnerabilidades, pero también me dio el coraje para mantenerme firme y luchar por lo que merecía. Esta es mi historia, una historia de traición y venganza, pero también de resiliencia, justicia y encontrar el amor de nuevo. Y si hay algo que he aprendido es esto, no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay una manera de levantarse de nuevo. Solo tienes que creer en tu propia fuerza.